Los imperialismos europeos. El imperialismo fue una consecuencia de la revolución industrial. El capitalismo industrial permitió que algunas naciones acumularan riqueza. Sobre esa base apareció un nuevo fenómeno político y económico, el imperialismo. En el capitalismo imperialista, la importancia de la industria fue sustituida por la especulación financiera de firmas comerciales y la apertura de nuevos mercados vinculados al circuito económico europeo. Así, el imperialismo y el colonialismo fueron dos facetas del capitalismo de fines del siglo XIX. El resultado fue la gran expansión colonialista europea en territorios de África, Asia y Oceanía. Integración y división del mundo. El enorme crecimiento de la producción europea empujó a los estados y a las firmas comerciales a buscar nuevos mercados. Por ello, centraron su interés en África, Asia y Oceanía, espacios que todavía tenían una economía precapitalista. Por otra parte, el avance en el sistema de transportes y comunicaciones generó la gradual integración cultural del mundo bajo la hegemonía de Europa Occidental. Una densa red de intercambio económico, de personas y de información vinculó entre sí a las demás regiones más desarrolladas y a estas con las más subdesarrolladas del planeta. Este proceso implicó una nueva división económica mundial. Zonas antes marginales adquirieron interés en las potencias, urdidas de materias primas para sus industrias, alimentos para su población y nuevos mercados para sus productos y servicios. Así, la inversión europea en regiones proveedoras de materia prima facilitó el acceso de sus productos a las metrópolis. Además, las regiones proveedoras, a medida que prosperaban, fueron adquiriendo importancia como mercados de consumo para los productos generados por las economías industrializadas. Factores del colonialismo. Las grandes potencias se lanzaron a la conquista del mundo por distintos factores. Demográficos. El aumento poblacional europeo favoreció una gran migración, sobre todo de los sectores más pobres hacia otros continentes. Económicos. La crisis de 1873 y las políticas proteccionistas que se aplicaron para superarla obligaron a la búsqueda de nuevos mercados. Culturales. El colonialismo se justificó como una misión civilizadora a través de la cual se difundía por el medio la cultura occidental, que se creía superior a la de los pueblos indígenas. Discurso de la superioridad blanca. Las analogías entre los negros y los monos son más grandes que entre los monos y los europeos. El negro es inferior intelectualmente al hombre europeo. El negro solo puede ser humanizado y civilizado por los europeos. Religiosos. Dentro del cristianismo europeo norteamericano surgió un vigoroso movimiento misionero que tenía como el objetivo la difusión del cristianismo por todo el mundo. Junto con el avance de las potencias coloniales, los misioneros cristianos llegaron a diferentes partes del mundo para evangelizar a las poblaciones aborígenes. Usualmente se dedicaban a labores caritativas, educativas y sanitarias que atenuaron en cierto modo la crudeza del sistema imperialista. Algunos de ellos, como el escocés David Livingstone, quien desde 1850 viajó por el África Central y Meridional, y fueron además otros exploradores. Su lema más importante fue el Triple C, Cristianismo, Comercio y Civilización. Fue el modelo de colonización por excelencia. Políticos. El colonialismo surgió como extensión de los nacionalismos. Así, algunas naciones utilizaban la expansión imperial como una manera de olvidar las derrotas y humillaciones. También fue importante la competencia, pues una vez iniciada la adquisición de colonias, ninguna potencia quiso quedarse rezagada en ese proceso. La naturaleza de la expansión colonial.
La década de 1870 marcó un gran cambio en la naturaleza de expansión imperial europea. Hasta ese momento, las colonias habían sido de los siguientes tipos: estratégicas, como una función militar como Gibraltar, de mercado y exploración, como una función comercial y aprovechamiento de los recursos, como el caso africano, o de poblamiento, lugar de migración, como Canadá. Durante la segunda mitad del siglo XIX, las potencias coloniales europeas tomaron el control directo de la economía y de los gobiernos de la mayoría de los países de Asia y África de la época. Las autoridades locales fueron reemplazadas por funcionarios designados por los estados coloniales europeos y las producciones económicas fueron orientadas para satisfacer las necesidades de la metrópolis. Cecil Rhodes. Cecil Rhodes fue un político británico y propietario de las compañías coloniales. Rhodes justificó la expansión colonial como solución para aliviar el exceso de población que sufría el Reino Unido de Gran Bretaña y a la vez conquistar nuevos mercados. Henry Morton Stanley. Los exploradores europeos procedieron a las ocupaciones coloniales. Uno de los más reconocidos fue el explorador inglés Henry Morton Stanley, quien recorrió la región de Congo en África y descubrió los ríos, tierras y lagos desconocidos hasta entonces por los europeos. La consolidación del capitalismo industrial permitió a las potencias europeas contar con recursos para movilizar tropas, crear un sector moderno de la economía y trasladar un importante número de funcionarios metropolitanos para controlar las nuevas posesiones coloniales en Asia y África. La ocupación de los territorios coloniales por parte de las potencias europeas provocó cambios que afectaron todos los planos de vida de los pueblos que habitaban en estas áreas. En unas pocas décadas, instituciones, formas de vida y organización de trabajo sucumbieron ante el avance europeo. Los colonialistas impusieron una nueva territorialidad y delimitaron nuevos estados sin tener en cuenta las historias de los pueblos locales ni las antiguas rivalidades que existían entre ellos. Las nuevas producciones económicas orientadas al mercado internacional alteraron la tradicional exploración de los recursos naturales que realizaban los pueblos nativos e impusieron el monocultivo. Al mismo tiempo se extendieron las relaciones salarias y la monetización de las economías asiáticas y africanas. El dominio colonial europeo acentuó los privilegios de las minorías locales, a las que los europeos les confirieron el orden de sus colonias. En las sociedades coloniales, la mayoría de los poblamientos estaban formados por campesinos muy pobres y grupos de trabajadores asalariados. Después de 1870 surgieron colonias caracterizadas por el control político, territorios de ultramar, gobernados política y económicamente por una potencia europea. El expansionismo europeo se nutrió asimismo de interés geográfico por zonas del mundo aún desconocidas. Esto se debió a través de grandes empresas de exploración, muchas de las cuales fueron producto de la iniciativa individual. Destacaron las expediciones de John Speke y Richard Burton a través del Nilo, y también la que emprendió el alemán Heinrich Barth al cruzar el Sahara. Expediciones de John Speke y Richard Burton. En 1856, Richard Burton y John Speke partieron en un viaje para explorar el lago Tanganica. Cuando regresaba Speke, descubrió el lago Victoria y supuso acertadamente que se trataba de la fuente del Nilo. Esta idea fue comprobada durante una segunda expedición que tuvo lugar entre 1859 y 1862. Las expediciones de Heinrich Barth. Heinrich Barth fue el único superviviente a la expedición en 1849, patrocinada por la Asociación contra la Esclavitud. Barth recorrió 16.000 kilómetros a través del Sahara, desde Trípoli al lago Chad, y descendió a través del Níger,
Además, escribió una de las fuentes de información de mayor riqueza documental sobre la geografía de la región. Expediciones de David Livingstone y Henry Stanley. En 1874, Henry Morton Stanley emprendió uno de los viajes más ambiciosos por tierra a través de África, complementando los descubrimientos que habían hecho sus predecesores. Navegó por el lago Tanganica, consiguiendo demostrar que no estaba unido al Nilo, y descendió por el río Congo hasta el mar en un viaje durísimo que duró 999 días y que costó la vida de 242 de los hombres de Stanley. Más tarde entró al servicio del rey Leopoldo II de Bélgica y se convirtió en uno de los principales artífices del reparto de África. En África del Sur, el más famoso de los exploradores victorianos fue el misionero escocés David Livingstone, quien destacó por haber cruzado un territorio del que no existían mapas, como era el desierto de Kalahari, y por haber cartografiado la mayor parte de una extensa área que se extiende desde Angola hasta la desembocadura de Zambeze, en Mozambique. También exploró fuentes del Nilo y el lago Tanganica.